Bueno, mire, lo que yo les avancé ahora, lo que yo les dije al inicio, podemos avanzar la presentación, ahí hay una oración que les voy a dejar, pero avanzamos un poco. Mire lo que ha pasado con la resurrección. Si usted examina los himnos que hemos cantado hoy, los himnos que hemos cantado hoy tienen que ver con la resurrección histórica. Hay una partecita y hay unas líneas de los himnos que dicen cómo la resurrección sí nos afecta hoy. Pero el 80% de los himnos se queda en la historia. A mí me parece una afirmación de entrada que en el caso de la resurrección, como en otras grandes doctrinas, la doctrina de la sustitución prácticamente dejó muy por debajo la doctrina del discipulado. Volvemos a hablar del 80-20. Cuando hablo de la teoría de la sustitución o de la doctrina de la sustitución es: yo tenía una deuda, yo no podía pagar esa deuda, era un miserable deudor. Cristo en su amor vino para pagar la deuda. Ahora yo me acojo a la deuda y Él ha perdonado mi pecado. Le tocó morir por esa deuda, pero el Padre quiso que muriera porque era la única forma como yo iba a pagar la deuda. Al resucitar, confirmó que la deuda ha sido salvada, ha sido saldada. Mire, el 80% de los himnos van alrededor de eso, que es cierto, completamente cierto. Esa doctrina es una doctrina que se encuentra en el Nuevo Testamento o Segundo Testamento, es cierto. Pero Pablo, el apóstol Pablo, a quien le debemos gran parte de las doctrinas cristianas, ¿cierto? Él es el que organiza prácticamente la doctrina cristiana. Pablo hizo un balance diferente. Él dice, a ver, lo de la historia tiene un lugar. Claro, Cristo resucitó, pero es que hay que agregarle lo otro para que la resurrección tenga sentido. Es que nosotros hemos resucitado. Si usted se va esta semana y busca en el Nuevo Testamento cuántas veces el apóstol Pablo habla de que nosotros hemos resucitado con Él, se va a llevar una sorpresa y usted se va a dar cuenta que en verdad hemos cometido un desbalance. La sustitución absorbió el discipulado. O dicho de otra manera, a ver cómo les parece esta. La historia desconoció en muchas ocasiones la existencia. Nos quedamos con un dato histórico y la existencia. ¿Y qué hago yo con ese dato histórico para vivir hoy mis dificultades, mis desesperanzas, mis conflictos, mis ausencias? No, me quedo con el dato histórico y la existencia a veces no hace conexión con eso. Dicho de otra manera, no sé si han oído la palabra apologética, que por cierto hoy en los seminarios han vuelto a enseñar la apologética, cosa que a mí me parece que es divertida, entretenida, pero no le apunta al centro de la fe. La apologética es discutir, por ejemplo, en el caso de la resurrección, que resucitó. Que hay varias teorías. Esta no es, ninguna es. Por lo tanto, resucitó. Pero se discute y se argumenta de manera retórica la historia. Entonces, la apologética, en ese caso, desconoce la espiritualidad. Porque la resurrección no es solamente discutir un hecho histórico, sino que es ver cómo ese hecho histórico significa algo para mi vida. Vamos a ver solamente un versículo del apóstol Pablo. Digo algo antes del versículo. Avanzamos. Si la resurrección fuera solamente un evento histórico, todas las discusiones, argumentos o doctrinas
no pasarían de hacer referencia a un acontecimiento histórico, es decir, terminaríamos siendo predicadores de historias. Pero no, la resurrección es un evento dinámico, no solo histórico, es un evento dinámico, con un mensaje siempre vigente que nos comunica esperanza, allí donde reina desesperanza. Confianza, allí donde se ha sembrado desconfianza. Y vida, donde reina la muerte. E imagínense el mundo que tenemos hoy. Desesperanza, desconfianza, resignación, y este es un mundo de muerte. Por eso me parece a mí, es de suma importancia recuperar cuál es el mensaje espiritual de la resurrección para que allí donde hay tanta desconfianza, nosotros seamos promotores de esperanza, de confianza, de fe, de vida y de resistencia a la muerte. A todo eso, ¿cómo lo llamaba Pablo? Vivir como resucitados. La resurrección es entonces la celebración de la victoria de la vida sobre la muerte y la confianza de que aún en medio de las peores circunstancias, pandemias o lo que sea, podamos tener esperanza y anhelos de resurrección. Vamos ahora sí al versículo. Solamente uno, pero yo les dejo como tarea para esta semana ir y buscar lo que Pablo dice acerca de la resurrección. ¿Dónde habla de la resurrección de Jesús y dónde habla de la resurrección nuestra? Si uno se pone a examinar la vida de uno, mire, ha habido momentos difíciles, ¿no? Momentos de tumba, llamémoslo en el lenguaje de hoy, del domingo de resurrección. Momentos de tumba, momentos de oscuridad, momentos de desconcierto, donde uno dice, ay, si yo recuerdo eso que me ha estado pasando o que me pasó hace algunos años, yo leo los textos de la resurrección y me identifico mucho con esta gente desconcertada. Cuando las esperanzas estaban altas, altas, y de un momento a otro uno dice, se murió. Se murió. Y en medio de esas muertes, de esas oscuridades y de esas desconfianzas, algo renace que te da vida. Ahí la resurrección cobra sentido. Entonces Pablo ahí es donde pone el principal énfasis. Solamente un versículo, pero tuve la tentación de poner 20 más de diferentes textos. Incluso Pedro, primera de Pedro, Colosenses, Efesios, primera de Corintios, segunda de Corintios. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y si usted sigue leyendo, entonces Pablo le va a dar más énfasis, no a la apologética, sino a la espiritualidad. Que no, que murió, que resucitó, no, que al tercer día. Y por ahí están los testigos de Jehová, por los cuales tengo un gran respeto. Ahora los vimos entrando al residencial nuestro. No sé si los dejaron entrar, si nos buscan no estamos. Pero mire, ellos están discutiendo que no murió el viernes, sino que murió el miércoles. Además que no murió en una cruz, que murió en un madero. Entonces van y discuten y discuten y discuten. Y si tanto discuten, a lo mejor uno dice, pues si murió en un madero o murió en una cruz o murió, para mí el asunto es que murió, pero nos quedamos discutiendo esa parte histórica. Y no solamente los testigos de Jehová, hay que ver los apologetas nuestros que en verdad lo hacen bastante bien defendiendo que no fue el madero, fue la cruz, y que no fue el miércoles, sino que fue el viernes. Bueno, Pablo hablando de eso, de más o menos de eso dice, ¿y qué importa si fue sábado o no? ¿Qué importa si guardamos este o el otro? Aquí lo que hay que buscar es la esencia de ese principio espiritual que nos permita vivir hoy como personas resucitadas. Y en el caso, por ejemplo, cuando hablaba del sábado, que podamos vivir una vida de permanente reposo, donde le damos reposo a los demás y no le dañamos la vida a otros. Bueno, muy bien.
Vamos al texto. Vamos a leerlo entonces, el texto de Mateo en clave de espiritualidad. Miren esta caricatura de yo creo que es un joven, ¿no? Ya para mí 40 años es muy joven. Este es un caricaturista español, creo que está en Andalucía, El Jarista, se llama El Jarista. Si usted lo quiere buscar por ahí en redes está, y las caricaturas son todas caricaturas de fe, pero mire la caricatura. Ha resucitado. Ahora nos queda pensar cómo lo vamos a hacer nosotros. Y la resurrección nuestra no es, como dicen muchos de los himnos, cuando muramos. No, la resurrección para Pablo es ya. El asunto es si usted resucitó. Porque si usted no ha resucitado, ¿qué hace esperando resucitar ya después de muerto? Pues bueno, eso está seguro, pero el asunto es cómo resucitamos desde aquí. Entonces vamos a leer en esa clave de espiritualidad el texto de Mateo capítulo 20. Vamos al texto de Mateo. Espero que lo alcancen a leer. Nos ponemos en pie para leer el texto. Voy a leérselos despacito. Este texto hay que leerlo así. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vamos a tratar de ponernos en esa situación. Ha pasado el sábado, no han ido el sábado porque según la ley, el sábado hay que quedarse en casa y no caminar más de tantos kilómetros, no hacer tantas tareas, es el día de reposo. Entonces ellas están cumpliendo con el día de reposo, pero pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, el domingo, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. No solamente Juan le da lugar a las mujeres, sino también Mateo. Las que llegan son las mujeres. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Van a ver ahora los detalles que va a ir tejiendo Mateo. Un ángel, un terremoto, mueve la piedra, pero aquí hay un detalle que uno dice, ese es un detalle más estético. Mueve la piedra y se sienta sobre ella. Yo quiero ver un gráfico con el ángel sentado encima de la piedra. Yo no lo he visto. Me gustaría verlo porque Mateo dice, viene el terremoto, acercándose al sepulcro, el ángel quita la piedra y se sienta sobre la piedra. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca. Mateo sigue con los detalles, como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Eso es, o sea, esta descripción es totalmente cinematográfica. Mire todo lo que hay allí para un cinematógrafo, un terremoto. El muerto no está, la piedra se mueve, el ángel resplandece, se sienta encima de la piedra y los soldados comienzan a temblar de miedo. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. El miedo es para ellos. El miedo es para los varones valientes. A ella le dice, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Vamos a ver cómo termina. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro. Me gusta mucho esta parte. Asustadas pero muy alegres. Yo creo que podemos recordar momentos en que uno tiene un susto. Tiene una alegría tan grande que lo asusta. La más facilita de recordar, el matrimonio. ¿Cierto? La más facilita, una alegría que lo asusta a uno. Y hay gente que tiembla, en el matrimonio tiembla.
Y hay otros que después de 38 años seguimos temblando. Mire eso, asustados pero muy alegres. Y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro. Esta narración es un tanto distinta a Juan. Aquí es cuando ellas van hacia los discípulos, Jesús les sale al encuentro. Las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Esto es lindísimo, ¿no? No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a sus hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Pueden sentarse. La pregunta que tenemos, avancemos para ver la pregunta. Gracias a quienes nos ayudan siempre con el PowerPoint. ¿Qué señales de vida resucitada podríamos dar en medio de este tiempo de pospandemia? Cuando hablo de qué señales de vida resucitada podríamos dar, me refiero como individuos, como familias, como iglesia y como sociedad, porque hoy se están necesitando señales de vida en medio de lo horrible que hemos vivido en esos 2 años de pandemia. Uno a veces no entiende cómo como humanidad nos hemos repuesto tan rápido y a veces hasta hemos olvidado cosas que no deberíamos olvidar. Mire cuántos millones de personas murieron. ¿Cuántos millones murieron? Más de 6 millones de personas muertas. ¿Cuántas personas se enfermaron? ¿Cuántas personas quedaron sin trabajo? Lo que nos acaba de pasar no es cualquier cosa. Los estudiosos del fenómeno cultural y social de pandemia, fenómeno económico también, están hablando de las tendencias de la pospandemia. Dice que lo que viene en los próximos 10 años, habrá algunas cosas que pudieran ser muy buenas, más sensibilidad humana, más sensibilidad espiritual, dicen algunas de esas tendencias, pero las tendencias económicas y sociales no son muy buenas. Lo que ha dejado un duelo no resuelto. Haber visto morir o saber que murió el papá, la mamá en un hospital, no poder irlo a ver, lo enterraron de una manera que no entendíamos por qué. Bueno, un poco de situaciones en las cuales la resurrección tiene un mensaje hoy. ¿Cómo vivir como resucitados en medio de una sociedad que todavía está pasando por muchas muertes? Eso solamente para hablar de pospandemia. Pero si vamos a hablar de otros temas sociales críticos, no estamos pasando por un buen momento. Y aquí lo que necesitamos es, vayan y digan qué es lo que hay que decir para transmitir esperanza, confianza, fortaleza, resistencia, resiliencia y lo que Pablo resume otra vez, vivir como resucitados. Por lo menos yo encuentro aquí algunas señales que pudieran ayudarnos a pensar en cómo vivir esa resurrección ya. Que usted va a resucitar y yo voy a resucitar, eso ya lo sabemos. ¿Cómo vamos a resucitar? Yo no lo sé. El problema es si vamos a resucitar aquí y cómo. Es el tema de Pablo. Bueno, ese texto tiene algunas señales que nos pueden ayudar. La primera, miren la primera señal, que son las gráficas que menciona el texto de Mateo. La señal de una piedra removida. Si uno se pone a ver las señales de Mateo, más o menos le dan 25. Porque es lleno de detalles, pero solamente nos vamos a concentrar en unas. La señal de la piedra removida. Eso está en el versículo 2. Vuelvo y les leo el versículo 2. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. La señal que Mateo nos está llamando, a la señal que nos está llamando es que la persona resucitada resiste y lucha ante la muerte.
Lo hace cada vez que cualquier piedra le quiere retener. Había una piedra, había un muerto. La piedra es quitada. Viene el ángel de manera milagrosa y la quita. Se sienta sobre ella y uno dice, ¿por qué se sienta? Hay una señal de victoria, hay una señal de dominio, hay una señal que después los cristianos y cristianas de los primeros siglos van a recordar como aquello que nos quiere atrapar en el poder de Dios, lo removemos y nos sentamos sobre eso. Miren la fuerza que eso da para la vida. ¿Ustedes se imaginan la fuerza espiritual que eso podría comunicar en el mundo de la pospandemia o de las otras situaciones? Gente que sabe vivir con fe, gente que sabe vivir con confianza y gente que sabe luchar. Yo tengo un muy buen amigo pastor en mi ciudad, en Cali, que él me decía, pastor, él me decía, Harold, a mí me llama mucho la atención que cuando un hombre cristiano tiene un problema, se pone a temblar, llora y acude a las cadenas de oración, cosa que me parece a mí muy buena de hacer, pero son muy flojos, me decía él, son muy flojos, porque cuando yo comparo con varones no cristianos, yo no estoy diciendo que esa comparación que él hizo sea válida, pero una observación que él hacía en su iglesia. Me decía, esta gente no cristiana lucha, se para, a veces hasta se para mal, pero lucha y se les ve una fuerza, pero estos otros se desbaratan frente a cualquier problema. Que eso de desbaratarnos frente a un problema, los hombres no lo hacemos tan bien como las mujeres. Entonces él hacía esa observación sobre los varones. Me decía, ¿qué está pasando con la fe nuestra? Porque en verdad, quienes frente a un problema tienen que pararse y decir, aquí voy. En el nombre de Dios voy. Eso sería fe, ¿no? En el nombre de Dios voy. Aquí no hay piedra que me va a resistir. Aquí yo voy en el nombre de Jesús resucitado y voy a vivir como una persona resucitada. ¿De dónde te sale esa fuerza? La fe debería dar eso. No es optimismo, no es optimismo, no es fe, que en otras ocasiones hemos dicho que hay una gran diferencia entre ser optimista y tener fe. El que tiene fe no solamente está confiando en sus propias fuerzas, sino en lo que Dios va a hacer. Reconoce que Él hace una parte, pero que Dios hace la otra. Las mujeres llegaron hasta el sepulcro, pero no fueron las mujeres las que movieron la piedra. Por cierto, fueron las mujeres las que llegaron primero. Y llegaron como gesto de amor. El ángel hace la otra parte y en ese texto está la combinación entre lo que hacen ellas, después lo que van a hacer ellos y lo que hace el ángel. Y al final lo que hace Jesús, pero es la combinación. Las mujeres no mueven la piedra, pero el ángel no es enviado a anunciarles a los discípulos, son las mujeres. Entonces es una combinación entre lo divino y lo humano. Ejemplos sencillos. Cuando una persona está enferma. Ejemplo sencillo, cuando una persona no tiene trabajo. Cuando una persona ve que los negocios no están resultando. Cuando una persona ve que el virus la infecta. Mire, es que tenemos tantos ejemplos de la vida cotidiana. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene fe en el resucitado y una persona que no la tiene? Se supone que el que la tiene, viene el principio de la piedra. La persona resucitada resiste y lucha contra la muerte y lo hace cada vez que ve que cualquier piedra lo quiere atrapar. Eso por el lado de la cotidianidad. Vamos al lado de lo social. Lo que mata en esta sociedad no solamente son los virus. Lo que mata en esta sociedad es la violencia. Lo que mata en esta sociedad es la injusticia. Lo que mata en esta sociedad es la desigualdad tan terrible que vivimos.
Yo creo que ya como por 20ª vez les voy a dar este dato, pero vale darlo. Estamos en el continente más violento del mundo. Aquí vive el 9% de la población mundial, pero aquí sucede el 33% de la violencia de todo el mundo. Estamos en el continente más desigual, donde hay unos pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco. Yo trabajo con una ONG, ustedes saben, y las ONG de América Latina tienen el problema financiero muy grave para los próximos años, porque las donaciones están yendo hacia Asia y África. Los donantes europeos y del norte en general lo que dicen es, el problema de América Latina no es pobreza, es desigualdad. ¿Por qué no se las arreglan ustedes de otra forma y nos vamos a África y Asia, donde el problema sí es pobreza real? Aquí es desigualdad. Alguien hizo el ejercicio que a mí me gustó bastante, de si tomáramos toda la producción y todo el capital que surge en América Latina, todo el Producto Interno de América Latina y lo distribuyéramos entre todos los latinoamericanos, nos tocaría como 11 millones de colones al mes a cada uno. A todos los latinoamericanos. Lo que pasa es que aquí hay unos que se ganan 11,000 colones y otros que se ganan los 110 millones al mes. El problema no es pobreza, el problema ¿qué es? Desigualdad. Entonces tenemos violencia, tenemos desigualdad, corrupción, esas son formas de muerte. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos frente a esas situaciones que son monstruosas y muy grandes? Esas sí que son piedras grandes. Pues bueno, una persona resucitada toma opciones políticas contra esas formas de muerte social. Allí donde hay abuso infantil, allí donde hay injusticia contra las mujeres, allí donde hay injusticia contra indígenas, allí donde hay expresiones de muerte, la persona que vive como resucitada se opone porque vive a favor de la vida. Entonces esa es otra expresión del vivir como resucitados, y Pablo sobre eso va a tener mucho que decir, porque cuando entra a hablar de cómo es que van a vivir en medio del Imperio Romano, él muestra también unas señales de cómo se tienen que oponer a lo que el imperio está imponiendo. Pero avancemos. Hay una señal más. La señal de los guardias con miedo. Esa me gusta mucho. Estamos en el Evangelio de Mateo. Si ustedes recuerdan la narración de Mateo en la Navidad los grandes tienen miedo. ¿Se acuerdan de Herodes? Cuando le dicen que ha nacido el niño, Herodes se llena de miedo, va y busca a los reyes magos, le dice, vayan, adórenlo y me dicen dónde está para yo ir a adorarlo. ¿Se acuerdan? Pero dice el evangelista que en verdad lo que Herodes quería era ir y matar al niño y después mata a todos los niños porque tiene miedo. Pero Mateo desde el inicio viene con esa constante. En Mateo el débil vence y el poderoso termina temblando de miedo. Herodes al inicio, y ahora ¿quiénes son? Los representantes del imperio. La señal que está enviando Mateo es políticamente muy fuerte. Aquí los que nos están dominando que tiemblen. Aquí los que han mantenido siempre el poder, esos no lo van a mantener siempre. Ya después, Mateo va a decir que hay un soldado que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sobre todo en Marcos. Ese soldado dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. En Marcos la pregunta es, ¿quién es este? Al inicio del Evangelio de Marcos la pregunta es, ¿y quién es este? La respuesta la da al final del Evangelio de Marcos, cuando un soldado dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. En Mateo la pregunta es otra, ¿quién vence? El pequeñito de Belén, nunca Herodes.
Y en la crucifixión no vence el crucificador, vence el crucificado. Vivimos en una sociedad donde no hay que dejarse crucificar, sino crucificar al otro, porque aquí se vence es crucificando. Aquí a los niños y a las niñas se les enseña desde la casa cómo sacar ventaja del otro. Mire, es una forma que vamos aprendiendo desde muy pequeño, porque aquí hay que sobrevivir y aquí no sobrevive el bobo, aquí sobrevive el vivo. Entonces vivimos bajo una lógica de yo crucifico al otro para poder vivir, pero el Evangelio dice no, el crucificador no vence, el crucificador que tiemble, el crucificador que tiemble. Juan va a decirlo de otra manera, el que hace pecado, tembladera le va a dar por su pecado. El que hace mal nunca vence. Entonces Mateo viene con la señal de que la persona resucitada sabe que la justicia de Dios vence. Los poderosos del mundo de maldad, ahí venía una O que yo después corregí, pero todavía no está ahí. La ponemos al final. Los poderosos del mundo de maldad no tienen la última palabra. El asunto es, uno se pone a ver este mundo y uno dice, al final, ¿quién vence? No quién está venciendo. Porque si uno se pone a ver quién está venciendo hoy, es fácil saber quién está venciendo. ¿Quién saca provecho de tantos males sociales? Uno sabe muy bien y conoce los apellidos. Conoce toda la trama que hace una persona para poder crucificar a los demás. Pero el Evangelio dice, el asunto no es quién está venciendo hoy. El asunto es quién vence al final. Porque si usted se da cuenta quién vence al final, póngase desde ahora a favor del que va a vencer. Lo presento de otra forma. ¿Quién vence? ¿El injusto o la persona noble, transparente y honrada? Al final, el noble y honrado. Ahora, el injusto. Pero como va a vencer el noble y honrado, póngase desde ahora a favor de él. Porque el partido no ha terminado. Al final, el que va a vencer es el pequeñito. El justo lo llama Pablo. El justo por la fe vivirá. No se ponga a favor del Herodes, porque el Herodes te da para comer esta semana, pero te destruye la vida. Entonces aquí Mateo, de una manera muy gráfica y muy linda, está diciendo, estos que mataron a Jesús terminan temblando. Por lo tanto, yo me pongo no a favor del soldado, sino a favor del que crucificó el soldado, de Jesús. Una persona resucitada sabe que la justicia de Dios vence y opta por la justicia. Los salmos ya intuían eso. Los salmos decían, Señor, claro, los salmos lo hacen en forma de pregunta, Señor, ¿por qué el que hace mal está gordo, rico y todo mundo lo admira? Bueno, en ese tiempo admiraban los gordos, hoy la cosa cambió. Señor, míralo cómo hasta sus ojos le saltan. ¿Se acuerda que hay un salmo que dice, los ojos le saltan de gordura? ¿Qué tanta comida tiene? ¿Qué tanta? Señor, ¿hasta cuándo? Los salmos algunas veces responden que déjelo, porque ese al final no vence. Ese al final le va mal. Pero ya en los evangelios el asunto es mucho más claro. ¿Por qué optar a favor del migrante y no del dictador que los ha hecho migrar? ¿Por qué optar a favor de las mujeres violentadas y no del varón violentador? La resurrección está diciendo porque al final el que vence es otro y yo desde ahora me voy preparando para lo que vence al final. Los teólogos dicen que aquí hay una expresión escatológica de la salvación. Lo que al final sucede cambia el presente en el cual estoy.
Es decir, yo vivo de acuerdo a lo que viene y no de acuerdo a lo que veo. Recuerdan que Pablo lo va a decir también, yo vivo no por vista, sino por fe. Si uno se pone a vivir por lo que dice la teja, termina aplastado por la piedra. Ahí no hay un ángel que se monte encima, ahí termina uno aplastado y desesperanzado, ¿no? Bueno, yo no leo la teja, pero me cuentan. Tercera, y terminamos. La señal del ángel resplandeciente. Esto también pasa en Juan. El ángel resplandece. El ángel es blanco. Recuerdan que esto del resplandecer también está en la transfiguración. Aparecen con una blancura. Bueno, aquí el ángel aparece resplandeciente y eso está en el versículo 3 primero y después en los otros versículos cuando dice que se aparece, pero el ángel les hace un encargo, porque el ángel no ha sido el encargado. No es Jesús que le dice al ángel, ve y cuéntale a los discípulos y nos vemos en Galilea, porque la tarea tiene que ser llevada a partir tuyo. No, el ángel les carga a las mujeres y después el ángel en Juan les va a encargar a los discípulos, que son los encargados de propagar esperanza y propagar vida. Proclamar que hay esperanza y que hay motivos para la confianza. La persona resucitada sabe que en la oscuridad de la madrugada hay un mensaje de aliento que se nos ha encargado proclamar. Bueno, entonces noten el círculo que va cerrando Mateo. El círculo se cierra con el envío, porque al final es una buena noticia que no se puede quedar solamente para ellos. Nos vemos en Galilea, que es donde todo comenzó. Todo había comenzado en Galilea. Entonces él dice, nos vemos en Galilea. Vaya, cuéntenle a los discípulos que yo estoy vivo, que he resucitado y que el mensaje que ustedes han recibido es un mensaje que se tiene que proclamar y que se tiene que anunciar. ¿Cómo se proclama el mensaje de esperanza? ¿Cómo se proclama el mensaje de vida? ¿Cómo se proclama el mensaje de confianza? ¿Cómo se proclama el mensaje de justicia, de resistencia, de resiliencia? La forma tradicional es una, hablando de las 4 leyes, hablando del Evangelio de Juan, haciendo que la gente reciba a Cristo. Eso está bien, eso es una parte. Pero el mensaje de esperanza se transmite también de otras formas. ¿Qué hicieron las mujeres para transmitir la esperanza y decirles que nos veíamos en Galilea? Encarnando la esperanza y reproduciéndola en el círculo de discípulas y discípulos. Habría que pensar a partir de este pasaje qué significa evangelizar. Porque si evangelizar es solamente ir y tocar puertas para tener más gente aquí en la iglesia, eso es solo una parte. Evangelizar es encarnar la esperanza que yo quiero que otros tengan en mi propia vida. La justicia que yo quiero que se proclame y se propague en mi propia vida. En mis formas de vida se va proclamando la esperanza de la resurrección. ¿Qué habría que hacer entonces para evangelizar de esta segunda forma? En la primera es aprenderse unos versículos de memoria, saber introducir, saber desarrollar el discurso y saber cerrar. En la segunda es saber vivir, saber qué decir, saber cómo expresar lo que uno está viendo. A mí siempre me ha preocupado gente de iglesia que todo lo ve mal. Gente que solamente ve los aspectos malos de la sociedad. Esto se va a acabar, esto no tiene salida, el Señor ya dijo que aquí no hay esperanza, que esto iría de mal en peor. Entonces le van agregando versículos a la desesperanza. El Señor dice que esto va de mal en peor. Mire, es que este presidente no sirve, es que ninguno ha servido, ninguno va a servir. Vamos a votar en las próximas elecciones, todos son iguales. Mire que se casó fulana con tal muchacho, todos los hombres son iguales. Seguro en 3 años le va a salir peor que el mío.
Entonces, hay unas formas de expresar la vida que ¿qué te comunican? Desesperanza. A mí que no me venga a evangelizar una persona así. Una persona que todo lo ve mal, no hay esperanza, no hay por dónde salir, esto va a salir mal, esto va de mal en peor. No, lo que le encarga a las mujeres es comunicar a través de la esperanza que ellas tienen, la esperanza que los demás necesitan. Y este mundo necesita gente terca, no ingenua, pero sí terca para transmitir justicia, esperanza, amor, solidaridad. En la solidaridad hay personas que dicen, pero yo para qué le ayudo con un canastito si eso no va a resolver el problema. Es cierto, pero un gesto de solidaridad, ¿cómo ayuda? Es un gesto de esperanza, es un gesto que te permite transmitir la esperanza también a otras personas. En resumen, el resumen lo podríamos indicar aquí. La vida vence a la muerte. El bien vence al mal. Las buenas nuevas a las malas noticias. El Evangelio lo está diciendo. Ha resucitado. Y ahora es a nosotros a quienes nos toca resucitar. Vamos a hacer el ejercicio entonces, ahora sí. Ha resucitado. Y dijimos, es verdad que ha resucitado. Pero ahora vamos a cambiarlo. Ha resucitado. Y ustedes se ponen de pie y dicen, es verdad. Ahora vamos a resucitar. No, vamos no porque ya estamos resucitados. Vamos a decir, ha resucitado y le agregamos, es verdad. Vivamos como resucitados. ¿Está bien? Es verdad. Vivamos como resucitados. Hacemos el ensayo. Ha resucitado. Es verdad. Vivamos como resucitados.